Dios bendiga a la iglesia. Gracias al Señor por este día que nos permite estar reunidos en su presencia y poder compartir un mensaje especial, un mensaje de bendición para todas aquellas personas y todos los hermanos de la fe que nos pueden ver desde la distancia, que nos pueden ver desde cualquier lugar de Lima, incluso en el Perú e incluso en cualquier parte del mundo a través de las redes sociales y a través del internet. Gloria a Dios que nos permite este tiempo para disfrutar de la palabra de Dios y poder compartir su mensaje por la vía tecnológica. En este día especial quiero compartir con ustedes un principio que ha llamado mucho la atención a mi vida, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde mucho antes incluso de conocer a Cristo, me daba cuenta de que siempre en nosotros, en nuestra persona, pues nosotros como individuos, como seres humanos, siempre necesitamos un estímulo, siempre necesitamos algo más, siempre necesitamos ver en qué nos movemos, cómo nos movemos y qué nos impulsa, qué nos motiva para poder seguir adelante y poder darle, digamos que un sentido y un propósito a nuestra vida. Y en ese sentido quiero preguntarte algo. Tú que me estás viendo o que me estás escuchando, quiero preguntarte de qué se trata para ti la vida. Quiero preguntarte qué motivos tienes tú para vivir. Quiero preguntarte qué sentido tiene esta vida para ti. Si es un sentido realmente que vale la pena, si es algo que para ti realmente tiene sentido, tiene un propósito, o si realmente ves la vida como sin importancia, como si va viniendo, va moviendo o algo por el estilo, o si realmente quieres o sientes o deseas en tu interior tener la necesidad de tener un propósito para tu vida, de tener una motivación para tu vida. Entonces, en base a esa pregunta, quiero que tú medites la respuesta en tu corazón y qué puedes analizar y qué puedes concluir con esa respuesta. Yo en mi tiempo de joven, mi tiempo de muchacho, me daba cuenta de que yo en particular necesitaba una motivación para seguir adelante y para poder dar lo mejor de mí. Y gracias al Señor pude conocer en mi adolescencia a Jesucristo, que me dio esa motivación y me dio la fuerza, me dio el ánimo, me dio el empuje, me dio la consolación, me dio la fortaleza que necesitaba en los tiempos más apremiantes o más difíciles que pude haber estado atravesando, y fue Dios mismo que me dio la entereza que necesitaba a través de su palabra. Él me dio la motivación que yo necesitaba. Y es por eso que yo estaba compartiendo la presencia del Señor y le preguntaba cuál mensaje quería que yo impartiera a la iglesia y impartiera en los medios digitales, y me recordó este principio de la motivación en el Señor, que es algo que es fundamental para nuestra fe cristiana, porque estar por estar acá en este mundo no tiene sentido. Y en este tiempo que estamos más apremiantes, que preocupa a la humanidad, que cualquier noticia que se escucha, que se ve en los noticieros, redes sociales, etcétera, todo es en son de tragedias, todo es en son de una enfermedad llamada COVID-19, etcétera. Todo es conforme a lo que las ondas de pánico, las ondas de miedo se quieren mover, etcétera. A pesar de todo eso, debe haber en nosotros una motivación, debe haber en nosotros un sentido, algo que nos dé fuerza, algo que nos dé estímulo, ¿sí? De pronto tú que me estás escuchando has encontrado la motivación en algo personal, en algo que a ti te gusta hacer o en algo que has hecho por mucho tiempo y te motivas y haces lo mejor que puedes hacer en base a eso. Pero al final de cuentas las motivaciones en este mundo llegan hasta un nivel, llegan hasta cierto punto, ¿sí? Y no nos dan algo más allá. Después de esta vida, eso me hace recordar que la motivación, por ejemplo, de muchos millonarios, de muchos empresarios que tienen mucho dinero, que no conocen al Señor, su motivación es el dinero, producir y producir y producir y producir y tener poder, por ejemplo. Pero lamentablemente podemos concluir que cuando esas personas se mueren y cesan de existir en este mundo, no se pueden llevar sus riquezas, no se pueden llevar sus lingotes de oro, no se pueden llevar sus pertenencias a la tumba. Y al final de cuentas analizamos que todos nacemos y todos morimos igual, ¿sí? Desnudos nacemos y desnudos nos vamos, o sea, sin absolutamente ninguna pertenencia material. Entonces, en ese sentido, quiero invitarte a que compartas conmigo un principio que llamé en el día de hoy, que Dios sea tu motivación, que Dios sea tu motivación. Entonces, en ese sentido, para que Dios sea tu motivación, vamos a ver
una serie de versículos que nos pueden dar un contexto interesante de cómo poder encontrar nuestra motivación en Dios. Ahora, pero antes de eso debemos analizar, ¿sí?, qué nos hace sentir o qué nos hace a nosotros tener un propósito aquí. Y en qué mirada, o mejor dicho, cómo estamos poniendo nuestra mirada en las cosas que diariamente estamos viviendo, ¿sí? Si te sientes frustrado, si te sientes sin una razón, sin un propósito, si te sientes fastidiado, fastidiada, sin algo que te dé a ti un motivo, ¿sí?, es porque lamentablemente no estás poniendo tu mirada en el Señor en primer lugar y en lo que Él ha diseñado para ti, porque la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos conforme a su imagen y a su semejanza, hemos sido hechos antes de la fundación del mundo con un propósito, ¿sí? Y ese propósito lo sabe Dios para ti y tú lo tienes que saber en la presencia de Dios juntamente con Él. O sea, tú tienes que acercarte a Dios para conocer cuál es ese propósito. Si tú siendo cristiano o cristiana, si tú sirviendo o no sirviendo en una iglesia, o si no eres cristiano, etcétera, cual sea tu condición, pero si no conoces cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida, pese a que sea exitosa o no lo sea, o sea, tenga la condición que tenga, al final de cuentas le va a faltar algo. Y eso que le puede faltar es el estímulo y la fuerza, ¿sí?, que tú necesitas para poder estar aquí en la tierra gozando de la plenitud del gozo de Dios. Y eso solamente se vive teniendo el propósito de Dios activo en tu vida. Ahora, nosotros tenemos que encontrar cuál es la motivación. Y en ese sentido te quiero llevar al libro de Hechos, ¿sí? El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36, ahí vemos un escenario donde se le reconoce a David. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, es decir, hago una pausa allí, según la voluntad de Dios quiere decir entendiendo, reconociendo y sabiendo cuál era el propósito de Dios con él, ¿sí? David pudo conocer el propósito de Dios con él. Y habiendo conocido el propósito de Dios con él, ¿sí?, él sirvió a su generación con lo mejor que tenía, pese a los errores que pudiera cometer como ser humano, pero le dio a Dios la mejor alabanza, la mejor adoración y la mejor actitud, habiendo sabido el propósito de Dios. Ese propósito de Dios le permitió finalmente descansar en él. El versículo dice, según la voluntad de Dios, luego que cumplió y sirvió a su generación, durmió y fue reunido con sus padres, y dice, y vio corrupción. Pero esa parte de vio corrupción quiere decir que su cuerpo, ¿sí?, su cuerpo carnal se desgastó porque falleció. En ese sentido, ¿sí?, podemos ver que antes del descanso, antes de su muerte física, él cumplió con la voluntad de Dios, ¿sí? Él cumplió con el propósito de Dios para él. Ahora quiero que tú analices en tu vida cuál es tu propósito, que empieces a preguntarte para qué naciste y para qué estás aquí, ¿sí? Si naciste para tener una carrera profesional, si naciste para tener un oficio, si naciste para estar en una oficina, si naciste para estar dependiendo de muchas horas al día trabajándole a alguien y solamente eso que sea tu motivación y ya, y no tener ningún otro horizonte, etcétera, ¿no? Cuál sea tu condición, o tener un comercio, tener tu negocio, tener tu manera de generar y tener tu vida diaria, pero no tienes algo más allá. O te estás preguntando y estás analizando que tienes que tener un propósito adicional. Mira, hay muchas personas en este mundo que sí tienen profesiones, o sí tienen oficios, sí tienen negocios, o sea cual sea su condición. Pero al final de cuentas, si solamente tienen eso, no tienen nada, ¿sí? Tienen una vida llena de vanidades o llena de cosas de este mundo, pero la Biblia dice que nosotros no debemos poner nuestro corazón en este mundo, porque la Biblia dice que el que tiene amistad con este mundo, ¿sí?, tiene enemistad contra Dios. O sea, nosotros no podemos poner nuestra carga, nuestros sentimientos, nuestras emociones aquí en este mundo, porque al final esto que se ve va a pasar, pero la palabra de Dios es eterna y no va a pasar. Entonces tenemos que conectarnos con Dios siempre, en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida, para ver qué quiere Él, qué necesita Él y cómo lo quiere Él de nuestra vida, ¿sí?, en cada sentido y en cada lugar de nuestro corazón y de nuestra vida. Para conocer eso, ¿cuál es el propósito? Porque hay un porqué.
hay un más allá, o sea, hay un sentido, ¿sí? Yo descubrí que mi propósito de vida, más allá de poder tener una profesión universitaria, más allá de poder haberme destacado en el mundo comercial, empresarial, en su momento, era conocer día a día e intimar día a día a profundidad con Dios y poder llevarle un mensaje de esperanza a la gente más allá de lo que yo pudiera querer. Yo lo descubrí desde mi temprana adolescencia y gracias al Señor en el transcurso del tiempo lo pude desarrollar. Y hoy día, gracias al Señor, tengo un hermoso ministerio cristiano donde puedo compartir su mensaje a cualquier cantidad de personas que me puedan ver, ¿sí? La gloria sea para Dios. Pero todos tenemos la responsabilidad y la obligación de conocer cuál es nuestro propósito, que no nos movamos por cosas pasajeras, de que no trabajemos por trabajar, ni que estemos por estar, ni que nos tengamos una rutina diaria de, dormir, comer, dormir y comer y trabajar, etcétera, no, sino que tengamos en nuestro corazón la necesidad de preguntarle al Señor, ¿sí? Y leer en su palabra, ¿sí? Qué es lo que demanda Él de nosotros y ejecutarlo todos los días. Entonces eso es algo que depende de ti, eso es algo que te corresponde a ti hacer y que Dios nos ha dejado en su palabra las instrucciones necesarias para poderlo hacer. Gloria al Señor. Entonces, en ese sentido, sirviendo a Dios, ¿sí? A través de lo que pudimos ver del libro de Hechos del rey David, él entendió que sirviendo a Dios, ¿sí? En todos los niveles que él podía, en ese sentido del servicio, él podía entender cuál era su propósito. Y eso tiene mucho sentido, porque el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, él vino a enseñarnos que siendo Rey, teniendo todo el poder, toda la majestad, toda la autoridad, ¿sí? Él vino y se despojó de sí mismo, vino a compartir entre nosotros y vino a servir. Y vino a servir y enseñarnos a nosotros que el que quiere ser el primero, tiene que ser el primero en servicio, ¿sí? Entonces quiere decir que el servicio es trascendental para nosotros asumir el propósito de Dios. Si tú eres hijo de Dios o hija de Dios y no estás sirviendo, no estás siendo de bendición a tu comunidad, no estás siendo de bendición a tu iglesia, no estás siendo de bendición a tu familia, no estás siendo de bendición a tus seres queridos, no estás aportándole algo a tu comunidad o a las personas que tienes a tu alrededor, no le estás sirviendo, o sea, no estás llevando a cabo un servicio. Y por encima de la gente que está en nuestro contexto, en nuestro alrededor, en este mundo, si no le estás sirviendo a Dios, tu vida no tiene sentido. Entonces te llamo la atención en ese sentido para que tú medites y reflexiones si estás sirviéndole de todo corazón a Dios. Si realmente en este tiempo, en esta etapa coyuntural que está la humanidad, tú estás sirviendo a Dios llevando un mensaje de esperanza, si estás sirviendo a Dios pudiendo llevar la paz a tu familia, si estás sirviendo a Dios con tus posibilidades ayudando al necesitado, si estás sirviendo a Dios compartiendo la palabra de Dios, si estás sirviendo a Dios ayudando al prójimo, llamándolo como a ti mismo, si estás dejándote a ti un lado, ¿sí? Porque la palabra dice que tenemos que ver los intereses de nuestros hermanos por encima de los nuestros, ¿sí? Si estás haciendo eso a pesar de ti mismo o si no lo estás haciendo, ¿sí? Eso es algo que tú mismo te tienes que responder, porque si has caído en un círculo, ¿sí? En el cual tienes una rutina de vida y no tienes tiempo, ¿sí? Para ver más allá, no tienes tiempo para que el servicio de Dios sea en tu corazón y sea intrínseco en ti y todos los días puedas llevar ese servicio a los demás y primeramente al Señor. Si no lo estás haciendo, es tiempo para que lo hagas ahora. En este tiempo de cuarentena, de pandemia, como se le llame, ¿sí? Es un tiempo donde gracias a Dios ha permitido que todo esto pasara para que la familia se uniera, para que se predicara la palabra en todas las familias del planeta, ¿sí? Y para que se avivara la fe, para que la gente entienda de que sin Dios nada tiene sentido, ¿sí? Que cielo y tierra pasan, la vida es pasajera, pero hay algo más allá, y ese más allá es el Dios de los cielos, es Jehová de los ejércitos, es Jesucristo mismo que vino a sacrificarse por ti y por mí y nos dio un propósito de vida. Nosotros somos hijos de Dios, nuestro gentilicio no está aquí en esta tierra. Y al no estar en esta tierra no podemos buscar las cosas terrenales. Tenemos que buscar las cosas espirituales, las cosas celestiales que son eternas. Entonces, en ese sentido, quiero que tú asumas cuál es tu llamado.
que tú analices en tu corazón para qué viniste a este mundo, qué sientes en tu corazón de ser, ¿sí? De pronto tú digas, bueno, yo nací para ser ingeniero, yo nací para ser comerciante, etcétera. Yo nací para hacer lo que hago. Yo nací para ser deportista, yo nací para hacer cualquier cosa. Pero lo importante es que tú entiendas algo. Independientemente del don, el talento, la capacidad que tú has recibido, ese don, ese talento y esa capacidad te la dio Dios. Y Dios es el que te va a demandar cómo estás usando esa capacidad, ese don y ese talento. Primeramente tiene que glorificarlo a Él, ¿sí? En segundo lugar, tiene que darle a los demás el testimonio de que gracias a Él tú tienes esa capacidad. Y en tercer lugar, eso lo tienes que usar para servir a los demás, ¿sí? O sea, si tú tienes la capacidad de ser zapatero, por ejemplo, por poner un ejemplo, tu oficio tiene que decirle naturalmente a las personas que gracias a Dios tú eres zapatero y disfrutas puliéndole los zapatos a todos los hermanos de tu iglesia, ¿sí? Y a toda la comunidad que tengas a tu alrededor, haciendo tu mejor servicio, no buscando el dinero, porque eso es consecuencia de tu buen servicio, sino buscando satisfacer la necesidad de tus hermanos o de tu comunidad y dando lo mejor de ti, ¿sí? O sea que el servicio, la naturaleza del servicio, el enfoque natural del servicio es lo que te va a permitir a ti empezar a sentir la plenitud de Dios en tu día a día, asumiendo realmente cómo funcionan las cosas y cómo Dios demanda eso de ti. Gloria a Dios. A pesar de que en este tiempo, por ejemplo, la situación sea frustrante, no sepas lo que viene, no sepas cómo afrontarte a las cosas que han de venir, etcétera, no sabes el escenario que pueda venir y los rumores que puedan decir, etcétera, ¿no? A raíz del COVID-19, eso no importa. Mira, lo importante es que en medio de la crisis, de la situación donde tú estés, no te canses de hacer el bien. O sea, no te canses de servir, de llevar a cabo un digno servicio, ¿sí? A todo lo que tienes alrededor y por encima de eso, que le estés dando el mejor servicio a Dios. ¿Y cómo lo haces? Simplemente acercándote a su palabra y obedeciendo sus mandamientos, y no solamente obedeciéndolos, sino ejecutándolos, poniéndolos en práctica en todo lo que está a tu alrededor. Ahora, independientemente de la actitud de los otros, independientemente del miedo de los otros, independientemente de que los demás que tienes a tu alrededor estén desenfocados, llenos de pánico, que no sepan qué es lo que van a hacer o cómo lo van a hacer o cómo pueden reaccionar en toda esta situación, estén inertes, estén en cualquier situación, lo más importante, tú que me estás escuchando, es que asumas tu propósito. Asumas para qué Dios te trajo a este mundo. Y en este tiempo, ahorita, en esta situación que está pasando, es donde Dios va a demandar más de ti. Porque en este tiempo es donde todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos sabido, todo lo que tú has escuchado en algún momento de tu vida sobre Cristo Jesús, Dios te lo va a pedir que lo ejecutes. Porque en la Biblia dice que nosotros somos luz y sal de la tierra. Entonces, si la tierra ahorita está siendo oscurecida por las tinieblas, por una onda de pánico y miedo y una enfermedad, el Señor la reprenda, que anda por allí, ¿sí? Dios va a demandar de ti que a través de tu oficio, tu don, tu talento, tu capacidad y tu llamado, puedas llevar a cabo, ¿sí?, la entrega de la palabra de Dios por testimonio y por hecho, o sea, diciendo literalmente la palabra y ejecutándola a través de tu don y tu servicio, ¿sí?, y tu llamado a las personas que tienes a tu alrededor. O sea, tienes que asumir eso, porque el toque de trompeta está en cualquier momento, ¿sí? Hay rumores de muchas índoles. Hay situaciones que están pasando en el mundo que están cambiando la historia del mundo por completo, ¿sí? Después de que acabe esta cuarentena, esta pandemia, se dice que el mundo no va a ser igual, ¿sí?, que todo ha cambiado para siempre. Pero aquí en este mundo es eso, pero en la eternidad del cielo no. Dios no se conmueve, Dios es inmutable. O sea, Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación. O sea, si Dios no cambia, ¿sí?, quiere decir que su palabra no cambia. Y su palabra, ¿sí?, que se encarnó, que es el verbo, que es Jesucristo, ¿sí?, necesita que tú, ¿sí?, asumas el llamado que Él te ha dado en este mundo, para que en esta situación que el mundo está cambiando, o que quizás dicen que cambió para siempre, podamos nosotros llevar la consolación que está por encima de eso. Aleluya. Pero eso se hace a través de lo que Dios ha depositado en ti.
tú no eres igual a mí, yo no soy igual a ti, ¿sí? Cada quien tiene capacidades, destrezas, talentos, dones diferentes, ¿sí? Pero en medio de esa diversidad de dones y talentos, en la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Independientemente de cuál sea tu rol, ¿sí? En el cuerpo de Cristo y en la sociedad, tú tienes que asumir que eso tú lo tienes que usar para Dios, ahorita, en este tiempo que estamos. Ahora, ¿el por qué? Es porque Dios te ha dado a ti un propósito, así como se lo dio a David. Entonces quiero que veamos y estudiemos 3 principios para ver cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. El primero es que si tú no hubieras tenido un propósito de parte de Dios, no hubieras existido aquí, ¿sí? Vamos a ver un momento el libro de Salmos. Salmo capítulo 57, versículo 2. Dice, clamaré al Altísimo, al Dios que me favorece. Gloria a Dios. Entonces dice, al Dios que me favorece, ¿sí? Quiere decir que al David entender de que Dios lo favorecía, también entendía de que en ese favor estaba intrínsecamente depositado el propósito de Dios. O sea, para que David haya asumido ese favor de Dios, tuvo que haber entendido qué quería, qué demandaba Dios de él, cuál era el propósito de Dios con él, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que meditar en esa palabra. Nosotros tenemos que ver cómo podemos asumir el favor de Dios en nosotros, pero eso no viene de gratis, eso no viene de simplemente repetirlo, ¿sí? No viene de escucharlo en una predicación, ni escucharlo de tu pastor, ni etcétera, ¿no? Eso viene de que tú entiendas qué quiere y qué necesita que hagas tú, ¿sí? Para Dios. O sea, qué puede hacer Dios en tu vida a través de ti, ¿sí? Cuando nosotros hacemos eso, naturalmente el favor de Dios se ejecuta. O sea, la gracia y el favor de Dios empieza a ser naturalmente, porque la Biblia dice de que es una compensación. Tener el favor de Dios, las riquezas, la honra, la vida, cualquier cosa de que nosotros pudiéramos anhelar, Él las va a cumplir en el sí y en el amén, ¿sí? Él las va a cumplir según sus riquezas en gloria, pero entendiendo de que nosotros nos toca tener y tenemos que tener la responsabilidad de entender qué quiere Él de nosotros, ¿sí? Y tú que me estás viendo eres médico, por ejemplo, darle el testimonio a las personas que tú atiendes en consulta, cuando estás operando, etcétera, ¿no? De que Dios ha hecho cosas por ti, de que Dios puede hacer cosas por esa persona. Enséñale a las personas quién es Dios, y así sucesivamente, ¿sí? O sea, eso es un medio, el don, el talento, ¿sí? La capacidad del oficio, la profesión, etcétera, ¿sí? Que Dios te ha dado a ti, ¿sí? Es el canal, es el medio para tú asumir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es servicio a Dios y el servicio a los demás en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces fíjate que ahí vemos un escenario donde David pudo reconocer a Dios, ¿sí? Y él pudo clamar a Dios para poder absorber y poder asumir el propósito de Dios en su vida. Entonces, más allá de lo que él hubiera podido tratar humanamente, él reconoció que en la presencia de Dios, buscando el favor de Dios, buscando obedecer a Dios, y su vida literalmente iba a tener el sentido, iba a tener un propósito en él. Entonces, en ese análisis nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Tú que me estás escuchando, necesitas intimar con Dios, necesitas doblar tus rodillas y necesitas recapitular. Analiza tu vida como ha sido hasta ahora, qué has hecho, qué has dejado de hacer, ¿sí? Analiza con Dios si realmente le has dado lo mejor a Dios, si realmente has hecho las cosas bien como para Él, o si no lo has hecho, ¿sí? Analiza qué puedes hacer de aquí en adelante. Analiza cómo puedes hacer que estas circunstancias salga algo bueno en tu vida y tú puedas empezar a servir a los demás en esta coyuntura que estás, ahorita, no después, ahorita, ¿sí? Porque Dios demanda que todos nosotros no nos cansemos de hacer el bien, o sea, no nos cansemos de servir, no nos cansemos de hacer. Y eso no exime de cualquier situación. En la Biblia no nos pone cláusula, bueno, cuando termine el COVID-19, o bueno, cuando ya se acabe la cuarentena. No, la Biblia simplemente no nos limita en el tiempo, ¿sí? Sino que todo el tiempo tenemos que estar sirviendo a Dios. Ahora, si no amamos a Dios por sobre todas las cosas, nuestra vida no tiene sentido, ¿sí?
Si David no hubiera amado a Dios por encima de su misma alma, encima de su mismo cuerpo, encima de su misma vida, no hubiera tenido un sentido ni un propósito en su vida, fuera sido una persona infeliz, ¿sí? Pero ¿cuántas personas, quiero que medites y te preguntes esto, cuántas personas no están a tu alrededor que son infelices? Quizás tú mismo que me estás escuchando eres infeliz en algo, ¿sí? ¿Cuántas personas de tu núcleo familiar es infeliz en algo? ¿Cuántas personas de tu sociedad es infeliz en algo? Y esa felicidad, es más, te lo quiero llevar más allá. ¿Cuántas naciones de la tierra no son infelices y tienen altas tasas de suicidio? Muchas, ¿sí? ¿Cuántos multimillonarios, por poner un ejemplo, ¿sí? O teniendo recursos o no teniéndolo, cualquiera que sea el escenario, personas terminan quitándose la vida? ¿Por qué? Porque no tienen un sentido, no tienen un propósito. O sea, andan por estar, ¿sí? No tienen algo que les dé un motor en su vida, ¿sí? Porque no descubrieron qué es lo que Dios necesitaba que esa persona hiciera en su vida. Entonces, disfruta lo que Dios te ha dado. No te estés quejando de las cosas que han de pasar o lo que estás pasando hoy, ¿sí? Preocúpate de lo que Dios demanda de ti que hagas a partir de ahora en adelante. Tú necesitas entender de que tú fuiste llamado por Dios para hacer algo extraordinario, ¿sí? Tú que me estás escuchando, tienes que aprovechar segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, las oportunidades y las instancias que Dios te está permitiendo tener, ¿sí? Porque no sabes si después las vas a tener, ¿sí? Y la Biblia dice de que nadie podrá excusarse delante de Dios, nadie podrá ponerle excusas a Dios, nadie se podrá justificar delante de Él. Entonces, ¿qué le vas a decir a Dios cuando llegue su momento? ¿Sí? ¿Cómo te vas a excusar? ¿Cómo te vas a tratar de ocultar lo que no hiciste? ¿Cómo te vas a tratar de justificar las cosas que dejaste de hacer para Dios, o de las cosas que no hiciste bien, o que le hiciste de media gana o de mala gana, o simplemente porque no te tocaba de otra, etcétera? ¿Sí? Medita en eso, medita en esa reflexión. Pero sí te digo algo, el descanso, ¿sí?, viene de Dios, el refrigerio viene de Dios, la consolación viene de Dios, ¿sí? El motivo, ¿sí?, que tienes que tener en tu vida para poder seguir adelante y afrontar cualquier circunstancia que te toque venir es si tienes a Dios tomado de la mano. Pero si no, lamentablemente no puede pasar nada. Ahora, vamos a seguir acá meditando en la escritura. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención cuando desarrollé este estudio es que algo que para nosotros los cristianos es muy marcado y muy contundente en nuestra fe es poder discernir y poder tener en cuenta la palabra pecado para primeramente no caer en la ejecución del pecado, y en segundo para mantenernos en nuestra vida una línea de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Y qué le gusta a Dios y qué no. El pecado es la concepción de lo que a Dios le desagrada, lo que no le gusta. Pero quiero llevarte algo. Cuando yo estudié para hacerte este mensaje, ¿sí?, el Señor me llevó a definir la palabra pecado. Y la palabra pecado en griego, ¿sí?, viene del nombre amartia, ¿sí? Y la palabra griega amartia quiere decir que es falta de sentido, falta de propósito. Se define también como abuso y violación al propósito. ¡Wow! Tremendo. Quiere decir que la palabra amartia, ¿sí?, en griego, lo que deriva de la palabra pecado, quiere decir que no tienes un propósito. O sea, la concepción del pecado como nosotros lo conocemos, de saber que es algo malo y que no debemos hacerlo, es más allá, es más trascendente. Cuando tú no tienes claro aquí en tu mente y aquí en tu corazón cuál es tu propósito y no lo haces, en otras palabras, hermano, hermana, estás pecando, ¿sí? Y Dios necesita de que tú no peques, porque la Biblia dice, ¿sí?, que los pecadores no entrarán en el reino de los cielos, ¿sí? Pero a nosotros nos corresponde como cristianos aceptar de que, aquí naturalmente como seres humanos pecamos, y que el que diga que no peca es mentiroso, eso lo dice la palabra, pero a nosotros nos corresponde arrepentirnos de corazón ante las cosas que hagamos y tomar un giro 180 grados a esas circunstancias para no caer en el mismo error y no seguir pecando en esa circunstancia, ¿sí?
En otras palabras, hermanos, tenemos que asumir en cada parte de nuestra vida cuál es el propósito y cómo puede brillar Dios en cada pedacito de nuestra vida. Ahí es donde tú tienes que meditar. Entonces, la vida, más allá de ser un experimento, más allá de nosotros estar por estar, más allá de nosotros tener que estar en una búsqueda de lo que los demás piensen de mí o lo que yo mismo pueda pensar de mí, no, hermano. Lo más importante que tú tienes que preguntarte y actuar hoy es ver qué Dios demanda de ti. Ahora, fuiste creado, ¿sí? O creada por Dios, ¿sí? Para ser embajador, embajadora del reino de los cielos aquí en la tierra, para que tú pudieras ser luz y sal en este mundo. O sea, hay un propósito fuerte y hermoso de Dios para tu vida. Entonces, fíjate, con ese principio quiero llevarte al segundo punto de aprendizaje, que es que nosotros tenemos que encontrar un propósito y ese propósito está en el servicio a Dios. Fíjate que vuelvo a llevarte a la vida de David. David entendió que el servicio a Dios era lo que él le daba la motivación y le daba el sentido de su vida, y él no estaba en una actitud de estar persiguiendo sueños personales, ¿sí? Él no estaba en una actitud de buscar su propia gloria en este mundo. Él estaba en una actitud personal de poder darle la gloria a Dios en todos los aspectos de su vida, ¿sí? Entonces, Samuel, fíjate tú que cuando se le presenta en su pequeña o corta edad, cuando era joven David, y Dios había dado la orden a Samuel de levantar rey, ¿sí? Y empieza Samuel a buscar de la casa de David, del padre de David, quién era el rey por orden de Dios. Ahí empieza a haber un escenario de que el propio Samuel no encontraba, o sea, estaba siendo movido por su propio parecer, por la belleza, por la fuerza, etcétera, de aquellos hombres, ¿sí? De los hermanos de David, y no había tomado en cuenta a ese muchacho, sino que al final Dios le dice que ninguno de esos era el que buscara más, hasta que encontró a David, ¿sí? Que él era el menospreciado de su familia, o sea, pero había algo en David que no tenían los demás. Quiero decirte esto, ¿sí? Lo más importante es que los hermanos de David estaban viendo cualquier cosa de este mundo, su vanidad, su fuerza, su musculatura, su belleza, su simpatía, etcétera, ¿no? Su gracia con la gente, con sus padres, etcétera. Pero no veían qué es lo que Dios necesitaba hacer en su vida, y mucho menos vivían para honrar a Dios como Dios le hubiera agradado que lo hiciera. Pero David no era así. David tenía una postura de estar cuidando las ovejas de su papá y adorando a Dios desde su corazón. Entonces, él entendió que tenía que hacer eso, ¿sí? Y tenía que David darle la mejor actitud de su corazón a Dios, porque esa era la mejor honra que él podía darle al Señor. Fíjate que el Salmo 78, del 70 al 71, dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. O sea, imagínate tú, de los menospreciados, de detrás de las paridas de las ovejas, de todo lo que estaba de la ganadería, o sea, fue tomado David para nada más y nada menos que ser rey de Israel, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quiero que tú medites en de que si tú tienes la actitud correcta, si tú tienes en tu corazón las ganas, el anhelo y el deseo de honrar a Dios y darle lo mejor a Dios y de servir a Dios con lo mejor de ti, sea el oficio, el lugar y la situación que estés, Dios te va a honrar, ¿sí? O sea, si tú necesitas cualquier cosa en este mundo, al final eso viene solito de parte de Dios a tu vida, pero eso es consecuencia a tu fidelidad, tu actitud y tu buen servicio al Señor. Gloria a Dios. Entonces, fíjate algo. No te ocupes de estar pensando qué puedes hacer en este mundo para triunfar y para ser exitoso, etcétera. O sea, para escalar terrenalmente aquí, ¿sí? Empieza más bien a servir, ¿sí? O sea, qué tremendo, por ejemplo, siguiendo hablando de David, cuando siendo muchachito, siendo menospreciado, siendo Israel gobernada por el rey Saúl, estando en guerra, ¿sí? Cómo se levanta Goliat, y que así como un gigante, ¿sí? Soberbio, que nadie le ganaba, etcétera, y se levanta aquel niño, porque ninguno en Israel quería enfrentar a ese gigante. Se levanta el niño
que de paso le pesaban las vestiduras de guerra y eso, se despoja de todo eso y él con su onda y sus piedritas, o sea, y lo más importante de esto, con Jehová de los ejércitos en su corazón y en su boca, él pudo hacerle frente al gigante y pudo, mira, matarlo. ¿Y qué te quiero decir eso? Tú puedes enfrentar cualquier gigante en tu vida, cualquiera, cualquier COVID-19, cualquier actitud mala, cualquier enfermedad, cualquier situación, por más terrible que sea, por más gigante que sea la situación, por más fea que sea la situación, por más que tengas un terror de muerte, un terror nocturno, lo que sea, por más allá de eso, ¿sí? Si tú tienes la actitud correcta en tu corazón, puedes darle lo mejor a Dios. Y Dios te puede dar la victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, quiero que vayamos entonces al tercer principio, ¿sí? Si tú quieres servir a Dios, ¿sí? Empieza a servir a la gente, ¿sí? Empieza a servir a la gente. Y te voy a decir por qué, ¿sí? Jesús, como ya te dije en unos minutos anteriores, Él vino a enseñarnos el servicio, y aquí te lo quiero recalcar, en Marcos capítulo 10, versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir el ejemplo y el oficio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces empieza a servir a los demás. Empieza a darle a los demás lo que Dios ha puesto de gracia en ti, ¿sí? Empieza a impactar tu mundo, empieza a impactar tu sociedad, empieza a impactar la vida de tus seres queridos, de los desconocidos, empieza a impactar tu iglesia, empieza a impactar tu vida propia sirviendo a los demás. Porque eso es lo que vino a hacer Jesús, ¿sí? Ahora, si nosotros no entendemos eso, lamentablemente no podemos vivir conforme al corazón de Dios. Pero quiero que tú analices una cosa: ¿cómo puedes empezar a servir a los demás? Fíjate, por ejemplo, si eres empresario, si tienes un negocio, un comercio, bueno, que tus productos y servicios ayuden a los demás y que en medio de esa ayuda la gente conozca a Cristo, ¿sí? Si, por ejemplo, tienes la oportunidad de compartir alguna información, cualquiera que sea, ¿sí? Lo más importante es que no muevas información a la ligera, sino que esa información que tú puedas compartir pueda servirle de utilidad a la gente, ¿sí? Y pueda ser edificante, y pueda Dios glorificarse en medio de eso. Y en el caso de los que tenemos un privilegio de tener una iglesia, o ser parte de una iglesia, o compartir un mensaje dentro de una iglesia, ¿sí? Nuestro privilegio debe ser amar y servir a las personas, y hacerlo bien, ¿sí? Hacerlo para el Señor. Entonces, al final de cuentas, cuando nosotros entendemos cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito, y qué demanda Dios de nosotros a través del servicio y a través de darle lo mejor a Dios, entonces vamos a asumir, ¿sí? Finalmente el llamamiento de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué quiere el diablo para ti, hermano? Que tú no conozcas eso, que tú tengas una vida automática, que tú vivas por vivir, que estés por estar, ¿sí? Que estés aquí como un pasajero en esta vida. No, Señor. Tú lo que tienes que asumir es que el diablo está vencido, que Cristo Jesús lo venció, ¿sí? Que está sujeto bajo de los pies de Cristo, que Cristo tiene el nombre sobre todo nombre, y todo lo que existe dobla sus rodillas a Cristo Jesús. Eso es lo que tú tienes que asumir, y que de paso eso, Dios demanda algo de ti, ¿sí? Entonces empieza a servir a la gente, empieza a demostrar el amor de Dios, y empieza a demostrarle a Dios que tú lo amas. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ahora, para compartirte algo también importante, fíjate, quiero llevarte Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es la ruta, hermano. O sea, haz lo justo. Lo justo es obedecer lo que Dios dice en su palabra. Ama la misericordia, o sea, no te canses de ser bueno, no te canses de llevar la paz, no te canses de hacer el bien, ¿sí? Y humíllate ante tu Dios, o sea, no te muevas, no hagas nada, ¿sí? Sin estar en la presencia de Dios y sin sentir la paz en tu corazón de lo que estás haciendo, y no te muevas por satisfacer tus deseos personales, sino para servir a tus consiervos, a tus hermanos. Gloria a Dios. El libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 3,
Dice que el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, o sea, no se va a consolidar en este mundo. Escúchame, tú no te vas a consolidar en este mundo haciendo las cosas que tú estás acostumbrado por vanidad o por vanagloria, o sea, por la corriente de lo que es el ego, o sea, el del crecimiento personal, etcétera. Todo lo que te puede ofrecer este mundo, no vas a lograr nada con eso, no te vas a afirmar con Dios, o sea, no vas a tener un propósito eterno, no vas a tener una vida eterna por eso. Pero dice, más la raíz de los justos no será removida, o sea, y la raíz de los justos es Cristo Jesús. Tú tienes que afianzarte en la roca de Jesús, ¿sí? Para que finalmente puedas darte la oportunidad de estar juntamente con Él en el reino de los cielos. Pero aquí, escúchame, la pasantía que tú estás haciendo en tu vida para entrar en el reino de los cielos y compartir eternamente con Dios, está aquí en la tierra. Y si tú no amas a Dios, no amas a tus hermanos, ¿sí? Y no sirves a tu comunidad con lo que Dios te ha dado, lamentablemente no te puedes graduar. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, Jesús quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, Jesús no nos llamó para que nosotros nos vanagloriemos de lo que sabemos aquí terrenalmente, sino según el propósito suyo. Jesús nos llamó para que asumamos el propósito de Cristo. Y dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, asume esto. Jesús te ha llamado para que tú asumas el propósito de Dios en tu vida. Para eso fuiste llamado, para eso fuiste levantado, para eso tus ojos vieron al Señor cuando estabas en el vientre, en la barriga de tu mamá. Para eso Dios te permite tener hálito de vida ahorita, para eso, no para otra cosa. Gloria sea al Señor. Y fíjate esto para cerrarte este mensaje por ahora, ¿sí? Hasta una próxima oportunidad. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Dice, y a la verdad, escúchame, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aleluya, para eso Dios te levantó. Para eso Dios te puso aquí. Tú estás aquí en esta tierra para mostrar el poder de Dios. Tú estás aquí para anunciar la palabra de Dios. Tú estás aquí para que la gente conozca a Cristo. Tú estás aquí para que la gente pueda tener una esperanza en medio de esta circunstancia que apremia a la humanidad y de aquí en adelante puede ser de diferencia, algo que remarque el poder de Dios en la vida de las personas a través de tu testimonio y a través de que tú te atrevas a soltarle la palabra de Dios en toda la tierra. Así es de que gloria sea al Señor por este mensaje. Gloria sea a Dios por tu vida. Gloria sea a Dios por lo que Dios ha hecho de ti. Quiero que tomemos unos minutos para orar por ti y para que podamos en el nombre de Jesús entregarle el propósito de Dios para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, coloco delante de ti, Padre mío, a todas las personas que están viendo este mensaje, a todas las personas que están escuchando este mensaje en cualquier parte del mundo, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, tocando el corazón, tocando, Señor, la vida de todos aquellos que ven este mensaje, Señor, para que sean llenos de tu Santo Espíritu, para que sean llenos, Señor, de tu poder, sean llenos de tu amor, sean llenos de la revelación de tu palabra, sean llenos, Señor, de saber, entender, Señor, vivir, Señor, el propósito por el cual fueron creados, que es transmitir la palabra de Dios a través de la capacidad y a través de los dones que tú le has entregado a todas las personas que están viendo este mensaje. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno, Padre amado. Bendice a esta persona que me está viendo, para que sea lleno del Espíritu de Dios, para que sea investido por el poder de Dios, para poder, Señor, bendecir a todas las personas, empezando por su propia vida, dándote la gloria y la honra, Señor, y el testimonio, Señor, de que el amor y el servicio es trascendental, Señor, para poder tener, Señor, una vida con propósito aquí en la tierra y para glorificarte a ti. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a todos aquellos, Señor, que necesitan, Señor, una palabra de consolación. Y que mi hermano o mi hermana que están viendo este mensaje, Señor, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús para hacer esa esperanza, esa luz y sal de la tierra a todos aquellos que necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gracias por escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga y te guarde y que la paz de Dios sea contigo. Hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.